La articulación coxofemoral está condicionada principalmente por su función, y su función es darle soporte a la estructura de la cintura pélvica de nuestro cuerpo. Va a ser una de las articulaciones más importantes porque de cierta manera es la segunda articulación más móvil de todo el cuerpo, ya que genera movimiento en todos los planos de movimiento que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, al momento de la inspección va a ser de suma importancia tener en cuenta la marcha y más que nada las posiciones antiágicas que presenta el paciente desde el momento en el que ingresa a nuestra consulta. Es decir, el paciente como llega a consulta, nosotros tenemos que tener una buena inspección al momento de observarlo para poder describirle o para poder empezar a valorar desde que nosotros lo vemos entrar hasta el momento en que nos vemos salir de la consulta. De esta manera nos va a servir o va a ser de gran ayuda para poder ir descartando ciertas patologías en específico. Ahora, cuando el paciente ya está en consulta, es muy importante realizar una buena palpación ósea. Lo más indicado o lo más ideal sería hacerlo en dos posiciones, con el paciente recostado y con el paciente de pie. ¿Por qué de esta manera? En el momento en el que el paciente esté recostado, nosotros vamos a tener al paciente lo más relajado posible, y de esta manera podemos inspeccionar ciertas estructuras, principalmente de la articulación coxofemoral. En general, lo que viene siendo el fémur y toda la musculatura que lo rodea, ¿vale? También es importante tener en cuenta que la articulación sacroiliaca está de cierta manera muy relacionada con la articulación coxofemoral. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros encontramos una alteración en la articulación coxofemoral, lo más seguro es que vamos a encontrar una alteración en la articulación sacroiliaca, más que nada por la función y movimiento que estas dos generan, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tenemos al paciente de pie, ¿de qué nos va a servir poderle hacer una valoración o también palpación ósea? Simplemente para poder poner a prueba ciertas pruebas funcionales o test patológicos para poder ir descartando ciertas afecciones en nuestro paciente. Ahora, con el paciente recostado, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta? Número uno, el momento de la palpación ósea en todas las estructuras de la articulación coxofemoral, y número dos, todos los rangos de movimientos pasivos y activos que el paciente pueda realizar. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, en el momento de la palpación vamos a tener en cuenta lo que viene siendo toda la musculatura que va a ser tanto de origen e inserción de nuestra cadera o que pasan por la articulación coxofemoral hasta la parte más distal de nuestro fémur, cercano a la rodilla. ¿Qué musculatura tenemos que tener más en cuenta? Lo que viene siendo todos los rotadores externos, internos y parte del cuádriceps, por la relación que tienen en origen con la articulación coxofemoral. De igual manera, hay un músculo que se le tiene que prestar suma importancia o más atención, que es el psoas ilíaco, el sartorio, glúteo mayor y glúteo medio, y los aductores. Este grupo de músculos pueden llegar a generar, más que nada por origen e inserción, alguna patología en la cual limiten el movimiento del paciente o generen dolor al momento de estar limitando el movimiento. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Al mantenerse de cierta manera más acortados, podrían presentar cierta sintomatología que al paciente le parezca molesta, ¿ok? O que limite simplemente el movimiento. Ahora, ¿cómo empezamos a hacer la palpación ósea? ¿Te puedes acostar de lado, por favor? Viendo hacia el norte. Bien. Vamos a tener la zona a inspeccionar y vamos a encontrar lo que viene siendo primero el trocánter mayor del fémur. Una vez localizado el trocánter mayor del fémur, nosotros podemos empezar a movilizar justamente esa sección. Puede llegar a ser un poco molesto para el paciente, más que nada por la presión que presente o con la presión que yo lo tengo que hacer. Desde ese punto yo puedo empezar a valorar si el trocánter mayor del fémur o la cabeza femoral está presentando alguna alteración, más que nada en la cuestión del movimiento pasivo que yo estoy generando. Si no presenta ninguna molestia o no haya ninguna anormalidad que yo pueda presentar o yo pueda sentir en ese instante, voy a pasar a las siguientes valoraciones, que es la cuestión muscular.
Teniendo al paciente ya acostado de lado, podemos empezar con un músculo muy importante, que son los abductores. Entonces, vamos a empezar con una prueba funcional muscular. Yo le pido al paciente que lo que va a hacer es levantar completa su pierna, pero le voy a aplicar cierta resistencia en su pierna, ¿vale? Para que de esta manera podamos ver en qué condiciones de fuerza principalmente se encuentra la musculatura y si también al momento de estar haciendo la valoración de la fuerza muscular, él presenta o me refiere a algún tipo de dolor, tanto en la articulación coxofemoral o en todo el trayecto de la musculatura. ¿Ok? ¿Puedes subir tu pierna, por favor? ¿Molesta? Sí. Bien. Si presenta dolor, es muy importante saber en qué sección molesta dolor. ¿Por qué? Porque podemos tener aquí dos valores indispensables. Número uno, porque el paciente no tenga la fuerza suficiente para poder vencer la resistencia y compense con otras estructuras, o simplemente haya alguna patología, que es lo que más nos interesa, hay alguna patología presente en la articulación coxofemoral que está generando dolor. ¿Dónde molesta? En la parte de la ingle. En la ingle, perfecto. Entonces, eso nos da un indicio a que podría ser el ligamento inguinal el que se está lastimando o que presenta alguna alteración. Ok, ahora cambiamos con el paciente de cúbito supino. ¿Hacia arriba? Sí. Y empezamos a hacer la valoración de las demás estructuras musculares. ¿Dónde nos vamos a centrar ahora? En lo que viene siendo sartorio y cuádriceps, y también los aductores. ¿Ok? Entonces yo empiezo a palpar todo el trayecto que lleva el sartorio desde su origen hacia su inserción y el paciente me tiene que referir si hay algún tipo de dolor. ¿Molesta? Sí, ahí. Abajo. Pero digo que es por la... Ahí. Aquí molesta. Bien, entonces el paciente en este caso nos presenta una sintomatología más que nada a la palpación en la inserción del sartorio, principalmente en la pata de ganso. Entonces, teniendo eso en cuenta, tengo que seguir valorando los demás músculos, que viene siendo semitendinoso y grácil, ¿vale? Presiono en donde va la inserción y genera dolor. Entonces, eso quiere decir que la función de la rotación externa del sartorio y la función de los demás músculos puede estar alterada. Ahora, hay un músculo muy importante que tenemos que valorar. ¿Te puedes acostar boca abajo, por favor? Que viene siendo el glúteo mayor. Si el glúteo mayor al momento de hacer la prueba funcional molesta, duele o presenta alguna alteración, entonces es un indicativo a que los músculos abductores y rotadores externos están sumamente alterados, ¿sale? Podría ser por alguna patología que ella empiece a presentar, alguna tendinopatía, algún acortamiento o simplemente por la falta de fuerza y tono muscular. Cabe recalcar que en este paciente nosotros tenemos un valgo de rodilla muy característico y muy prominente, ¿vale? Esto quiere decir que los rotadores externos desde ese punto no están funcionando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque entonces tendrían que jalar al fémur hacia la rotación externa, cosa que no están haciendo. Bien, entonces vamos a valorar el glúteo mayor y el glúteo medio. Vas a hacer este movimiento hacia arriba, yo voy a poner resistencia aquí en tu pierna. ¿Vale? Sube. Bien. ¿Duele o cuesta trabajo? Cuesta trabajo. Bien. Ahora, en la cuestión de la fuerza muscular no hay ningún problema, puede vencer la resistencia sin ningún detalle, solamente toca hacer la valoración. Ahora, aquí no solamente vamos a valorar glúteo mayor y glúteo medio, sino también el piramidal, porque también está sumamente relacionado con la rotación del fémur. Entonces, buscamos la zona o el vientre muscular y hacemos una ligera presión. ¿Molesta? Sí, siento que escucho presión. Bueno, sí. Hoy. Duele. Bien. Tiene que haber un punto que duele más. Duele más aquí, duele más Hoy. aquí. Bien. Entonces, ¿ahí duele? Sí. ¿Te puedes acostar otra vez boca arriba? Bien. Duele principalmente en lo que viene siendo el vientre muscular del piramidal. De igual manera, lo sabemos más que nada por el trayecto que lleva desde la parte anterior del sacro hasta la cabeza femoral o hasta el trocánter mayor del fémur, ¿vale? Eso es un indicativo a una rotación externa deficiente, ¿vale? Ahora,
vamos a hacer otra prueba muscular para ver más que nada en qué condiciones se encuentra el psoas, si está cortado o no está cortado. Bien, entonces te vas a bajar a la camilla dejando caer tus pies. La camilla va a quedar a nivel de tus rodillas. ¿Me paro? No, solamente bájate. ¿Así? Aquí, acostada con tus rodillas acá. Bien. Acuéstate. Ándale. Ya, gracias. Bien. Esta ya como tal es una prueba más funcional, una prueba más ortopédica, ¿vale? Ya es una prueba más específica para saber el acortamiento, no solamente del psoas, sino también de cuádriceps, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Que al momento en el que el paciente suba su rodilla, si nosotros notamos que la pierna contralateral o la pierna contraria se eleva, eso es un indicativo a un acortamiento muscular. ¿Qué significa? Que esto puede ser lo que nos está generando la alteración en la cadera, ¿vale? O una de las causas de la alteración en la cadera, ¿vale? Entonces vas a subir esta pierna y la vas a llevar a tu pecho con tus manos. ¿Toda? No, así. relaja tus piernas. Bien. La pierna contraria no se levanta, no tiene ninguna alteración, sigue completamente bien. Entonces, eso es un indicativo a que ya puedes relajar tu pierna y acostarte normal. ¿Cómo estás, boca arriba? Eso es un indicativo a que no hay ninguna alteración a nivel de psoas ilíaco, o sea, no está cortado. Y el psoas ilíaco no es el responsable de las alteraciones que nos esté generando. En este paciente es un poquito más claro tener en cuenta qué es lo que está pasando por el valgo de rodilla que presenta. Entonces, evidentemente, toda la musculatura relacionada hacia la rodilla y cadera va a estar alterada. Principalmente, ¿qué es lo que va a presentar? Debilidad, dolor y poca fuerza. Bien, entonces, ahora vamos, ya que hicimos la palpación ósea, la inspección y faltan hacer algunas pruebas ortopédicas que ahorita vamos a hacer, vamos a ir con lo que viene siendo la movilidad tanto pasiva como activa, ¿ok? Entonces, deja tus manos a los lados, yo voy a mover tu cadera, ¿vale? ¿Genera dolor ahí? ¿No? No. Bien. Entonces, el movimiento de flexión de cadera pasivo o asistido no presenta dolor. Ahora, con la rodilla flexionada, ¿dolor o limitación? No. Bien. No se siente ningún bloqueo en cuestión del movimiento. Vamos con la pierna contraria. ¿Genera dolor? No. Bien. Vamos a los demás movimientos. ¿Molesta? No. ¿Molesta? No. Bien. ¿Te puedes acostar boca abajo, por favor? Bien, en cuestión de flexión, abducción y aducción no presentan ni limitación ni dolor en la cuestión de la articulación coxofemoral. Bien, vamos ahora a evaluar lo que viene siendo la extensión de cadera. ¿Molesta? Pero mi pierna. Bien, eso es por el estiramiento. ¿Molesta ahí? Bien. Del lado derecho se siente un ligero tope al momento de llegar a la extensión, a diferencia de la pierna contraria o la pierna izquierda. En la pierna derecha hay mayor limitación solamente a la extensión de cadera. ¿Ok? Ahora vamos a evaluar las rotaciones tanto internas como externas. ¿Duele alguno de los dos movimientos? ¿Hacia afuera molesta? No. ¿No? Bien. ¿Molesta? No. Ok. ¿Te puedes poner de pie? Quédate acostado boca abajo, por favor. Boca arriba, boca arriba. Bien.
Ahora, no tenemos, en cuestión de los grados de movimiento, en el único movimiento que encontramos cierta limitación es en la extensión de cadera de la pierna derecha, indicativo a que solamente la pierna derecha es la que presenta una alteración mayor, principalmente en la cuestión de la musculatura. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a hacer, ya entrando con los test ortopédicos, vamos a hacer la valoración del test de Patrick, ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a presentar este tipo de test? Principalmente alguna restricción en la articulación sacroiliaca y evidentemente al momento de hacer la abducción de nuestra pierna y presentar y poner la resistencia, va a presentar algún tipo de molestia en la cuestión de nuestra articulación coxofemoral, ¿ok? Entonces, ¿qué le pedimos al paciente? Que mantenga su cadera relajada, que no compense con la articulación o con la cadera contraria. Nosotros vamos a colocar nuestra mano en su rodilla, no hacemos ninguna presión fuerte, no alteramos nada y lo único que le vamos a pedir al paciente es que cierre su pierna. Cierra ligeramente con fuerza, un poquito más fuerte. Bien. ¿Genera dolor? No, solo cuando lo abres aquí. Ok. Pasamos a la pierna contraria. Cierra. Cierra. ¿Molesta? No. Bien. En ninguna presenta alguna alteración. Ahora, otro punto que tenemos que hacer o que tener en cuenta es el triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa es muy importante principalmente por las arterias, por la musculatura que también llega a pasar por ahí, que es aductores, y por los nervios que pasan en esta zona y de igual manera el ligamento inguinal. ¿Okay? Entonces valoramos los dos puntos, buscamos la zona en donde está el triángulo y generamos una presión y el paciente lo que nos tiene que referir es un dolor latente en esa zona al momento del contacto. ¿Duele? No. Bien, ahora valoramos lo que viene siendo el ligamento inguinal. Subimos más a la zona de la ingle y tocamos en esta zona. ¿Molesta? Sí. Bien. En el ligamento inguinal sí nos refiere un dolor. ¿Vale? Tocamos la estructura de la musculatura aductora. ¿Genera molestia? ¿Duele? No. Bien, ok, no hay molestia. Bien, pasado ya ese punto, nos concentramos un poco más en la pierna derecha porque la pierna izquierda no presenta ninguna alteración más que el dolor en la cuestión de la pata de ganso, pero nada más. La pierna derecha, por caso contrario, presenta una limitación a la extensión, dolor en la cuestión o en la inserción de la pata de ganso y solamente esa cuestión, ¿vale? Entonces, le voy a pedir que se ponga de pie. ¿Te puedes poner de pie? De espaldas a la cámara. Un paso más para enfrente. Tus piernas rectas. Ahí. Logramos identificar que al tener nuestro paciente las piernas con las puntas viendo hacia enfrente, logramos o se logra identificar visualmente la cuestión del valgo de rodilla y la rotación interna excesiva que está haciendo sus rodillas. Lo podemos valorar tomando en cuenta solamente que sus tibias se mantienen fijas, ligeramente rotadas, muy ligero, pero a diferencia, puedes abrir un poquito más tus piernas. A diferencia de la pierna, del muslo o del fémur, se encuentra rotado más hacia interno. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso en un principio? Que lo que necesitamos hacer es un énfasis en la rotación externa o la rotación o hacer más fuerza en la musculatura de los rotadores externos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Hay un músculo rotador externo que es muy importante tener en cuenta y ese es el glúteo mayor. ¿Vale? ¿Cómo lo valoramos? De manera ortopédica, haciendo la prueba o el test del tren de Lemberg. ¿En qué consiste?
Le vamos a pedir al paciente que se mantenga en esa postura y lo único que va a hacer es flexionar la pierna derecha. Dobla tu pierna derecha, tu rodilla. Y la doblo Hacia atrás. Anda. Bien. Mantente recta. Ok. Baja. Y ahora el otro. Y baja. Vuelve a hacer con tu pierna derecha. Ok. Y baja. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tiene que resaltar cuando hacemos o realizamos este test? La debilidad del glúteo mayor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se le pide al paciente que solamente haga contrapeso en una pierna, automáticamente la cadera contraria o la cadera donde está cayendo el peso desciende por querer compensar o por la falta la falta de fuerza del glúteo mayor, ¿vale? Entonces, en este caso, no es muy notorio, no hay tanta deficiencia, pero sí compensa con su cadera el contrapeso que está realizando. Podemos tener en cuenta varias cosas, que puede ser por la fuerza, por la falta de equilibrio, hay cuestiones que pueden estar alterándolo, ¿vale? Entonces, al momento de realizar esas pruebas, el paciente tiene que estar de pie para poder realizar justamente la prueba del tren del Engel. Ahora, una vez realizada la inspección visual o postural, se procede a hacer todo lo que es la cuestión de la anatomía palpatoria o de hacer la palpación de los puntos de referencia de la articulación coxofemoral para poder ir encontrando qué factores o qué patologías se podrían ir presentando a futuro o justamente en ese momento, ¿vale? En el caso de esta paciente, vamos a recalcar que lo único que encontramos es dolor muscular en parte de todo lo que tiene que ver con la coxofemoral y debilidad, solamente. Y en la cuestión anatómica o en la cuestión anatomofisiológica, solamente es la rotación interna del fémur debido al valgo de rodilla que ella presenta. ¿Okay? También cabe recalcar que ella nos comenta que en días intermitentes o en ciertos días genera cierto dolor en la cabeza del fémur, justamente de la pierna derecha. Entonces, es un indicativo a que el valgo de rodilla se está presentando o está generando cierta alteración, principalmente en la cuestión muscular. ¿Okay? Gracias.